Hablemos del libro de Ezequiel, uno de los libros de la Biblia de los que menos se habla. Pero la historia detrás de esto es increíble y está llena de lecciones para nosotros, incluso hoy. Cuando vivió Ezequiel, las cosas eran difíciles. Sedequías fue el último rey de Judá y enfrentaba serios problemas. Jerusalén estaba rodeada y su ejército era pequeño. El rey Sedequías observó impotente cómo sus hijos eran cruelmente asesinados ante sus ojos. Y para empeorar las cosas, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruyó completamente Jerusalén. Ezequiel, aunque estaba lejos de Jerusalén, fue llamado por Dios a predicar en este momento oscuro. Tuvo una visión poderosa, conocida como la visión del Valle de los Huesos Secos. Dios lo llevó espiritualmente a este lugar desolado, lleno de huesos secos y sin vida. Imagínese la escena, un valle lleno de huesos marchitos, lo que indica que llevaban allí mucho tiempo. Estos huesos eran un símbolo de la nación de Israel, que estaba espiritualmente muerta debido a su desobediencia a Dios. Pero Dios quería mostrarle a Ezequiel que incluso en medio de la desolación había esperanza. Ahora bien, esta visión no se trata solo de los huesos secos de Israel. Tiene implicaciones prácticas para nosotros hoy. Muestra cuán espiritualmente secas y sin vida pueden volverse nuestras vidas si nos alejamos de Dios. Pero la historia no termina ahí. Dios le dijo a Ezequiel que profetizara sobre los huesos, y mientras lo hacía, los huesos comenzaron a juntarse, los tendones y la carne crecieron sobre ellos, y volvieron a vivir. Es una imagen poderosa de cómo Dios puede traer vida a aquello que parece muerto y sin esperanza. ¿Sabes? A menudo ignoramos las palabras de Dios y terminamos alejándonos de los principios que Él nos enseñó. Esto puede llevarnos a una vida vacía, como un esqueleto, donde solo queda la apariencia de lo que alguna vez fuimos. Incluso algunos que alguna vez fueron cristianos fervientes pueden convertirse en solo un montón de huesos, perdiendo su propósito de vivir según la voluntad de Dios. Pero hay esperanza. El libro de Ezequiel nos muestra esto. Imagínese a este profeta, Ezequiel, parado frente a un valle lleno de huesos secos, visión impresionante que Dios le mostró. Ezequiel entendió que solo Dios podía traer vida a estos huesos secos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando miramos nuestras propias vidas y vemos desolación, solo Dios puede traer renovación. Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara sobre los huesos secos y sucedió algo increíble. Los huesos comenzaron a juntarse, tendones y carne crecieron sobre ellos. Era una escena de resurrección. Pero aún así faltaba algo, el aliento de vida. Esto nos muestra que la simple proclamación de la palabra de Dios conlleva un poder increíble. Es como si la vida misma estuviera en las palabras que Él nos dejó. Ezequiel predicó hasta los huesos y Dios les dio vida nuevamente. Es un cuadro poderoso de cómo la palabra de Dios puede restaurar incluso lo que parece muerto y sin esperanza. Fue una escena impresionante, ¿sabes? Ezequiel vio huesos secos transformarse en cuerpos cubiertos de músculos y piel, pero aún estaban sin vida. Es como si faltara algo esencial, algo que solo Dios puede proporcionar. Aquí es donde entra el poder de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar lo más profundo de nuestro ser. Es a través de él que se genera la fe en nuestros corazones. Ezequiel recibió instrucciones de Dios de profetizar al viento, al espíritu, para que soplara vida a estos cadáveres. Es como si Dios nos estuviera mostrando que, sin su espíritu, somos como cuerpos sin vida, sin importar cuán organizados seamos. Así como Adán recibió el aliento de vida de Dios, nosotros necesitamos el aliento divino en nuestras vidas. Nacer de nuevo no es solo una cuestión física, sino también espiritual. Jesús nos dijo que es necesario nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios. Ezequiel fue testigo del poder de este aliento divino cuando se levantó ese ejército de huesos secos. Es un recordatorio para todos nosotros de que sin la vida que proviene del Espíritu Santo, somos simplemente cuerpos vacíos sin ningún propósito. Así, que permitamos que el viento del Espíritu sople nuestras vidas, renovándonos y dándonos verdadera vida. ¿Sabes? Esta historia sobre Ezequiel es muy poderosa. Vio suceder algo increíble, algo que muestra el poder transformador de Dios. Imagínese, huesos secos que se juntan, músculos y piel creciendo sobre ellos, y de repente, vida. Era un verdadero ejército de personas de pie. Pero el significado detrás de esta visión es aún más profundo. Dios le dijo a Ezequiel que esos huesos representaban a toda la casa de Israel, un pueblo que había perdido toda esperanza. Estaban como muertos, sin perspectivas de vida. Pero Dios tenía otros planes. Le prometió a Ezequiel que no solo devolvería la vida a este pueblo, sino que también los devolvería a su tierra. Es como si dijera, y crees que todo está perdido, pero yo aún no he terminado. Te resucitaré y te estableceré nuevamente en tu propia tierra. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Dios cumple sus promesas.
Le dijo a Ezequiel que su espíritu estaría en ellos, devolviéndoles la vida, y lo cumplió. Esto muestra que incluso cuando todo parece perdido, Dios puede traer vida a lo que parece estar muerto. Él es fiel y siempre cumple lo que promete, ¿sabes? Esta historia de Ezequiel es como una lección de avivamiento espiritual. Vio huesos secos uniéndose, músculos y piel creciendo sobre ellos, pero aún faltaba algo, el aliento de vida. Dios le dijo a Ezequiel que profetizara sobre estos huesos, y cuando obedeció, Dios les devolvió la vida. Es como un ejemplo clásico de avivamiento, cuando la Iglesia regresa a la vida espiritual. En los tiempos modernos, este avivamiento ocurre a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Si alguno de estos elementos está ausente, la presencia de Dios no se siente de manera significativa entre el pueblo. Es como dijo Pablo, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, y es esta libertad la que transforma nuestras vidas. Antes de conocer a Cristo, estábamos espiritualmente muertos, como esos huesos secos. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos devuelve la vida. Ahora es nuestro turno de compartir esta esperanza con los demás, especialmente con aquellos que todavía están espiritualmente muertos a causa de sus pecados. Entonces, te invito a ver un vídeo sobre el Espíritu Santo. Revela cosas fascinantes sobre la tercera persona de la Trinidad y su papel esencial en nuestras vidas. Vale la pena echarle un vistazo.